Buenas noches, iglesia. Pongámonos de pies para adorar a nuestro Señor. ¿Cuántos vinieron a gozarse en Él y a glorificar su nombre? Amén. En Efesios 4:4 dice así: somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo, y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Así que qué hermoso que podemos juntarnos como iglesia y podemos cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Creador, como un cuerpo. Así que ahí donde tú estás, conecta tu corazón con Él y dale tu alabanza en esta noche. Gracias, Señor. Es bueno, Dios. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh,
cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a aplaudir al Señor. Vamos a cantar con gozo. Él es nuestro creador. Aleluya. Podemos alabarte con libertad. Qué bueno es Dios. Eso es. Cantamos al Señor. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aleluya. Aliento diste, la vida comenzó. Y esperanza quita mi temor. Eso es. Por la fe los montes se mueven hoy. Tu gloria, Señor, fluye ahora aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Mis cadenas, su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. En 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor, fluye ahora aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye ahora aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. ¿Cuántos creen que para el Señor todo es posible? Aleluya, eso es. Aleluya, gracias Señor por tu poder. Cantamos al Señor, todo es posible. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Aleluya, damos gloria al Señor. Tu gloria, Señor, fluye ahora aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye ahora aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Cantamos que su gloria fluya en este lugar. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así que eso pedimos en esta noche, para que tú hables a nuestros corazones y que nos des de esa nutrición espiritual que necesitamos, Padre. Te necesitamos. No hay nada que buscar allá afuera. Te necesitamos a ti, mi Dios. Así que te seguimos cantando y adorando en esta noche, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aquí estamos, Dios. Llénanos.
manos de ti. Gracias. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Que mi canción sea para ti cuando esté en tentación, cuando flaqueo, descanso en ti. Mi esperanza eres, Señor. Cuando flaqueo, descanso en ti. Mi esperanza eres, Señor. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Padre, ¿qué seríamos sin ti? Te necesitamos, mi Dios, y necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Sigue moviéndote en este lugar, Dios. Sigue tocando nuestros corazones. Que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Queremos escucharte, mi Señor. Háblanos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Na 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 na.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estábamos haciendo una prueba a ver si estaban ahí, así que ya sabemos que están ahí. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Si me regalan lucecita aquí también, por favor, en el auditorio. Gracias. Bienvenidos a Calvary Chapel Español, los que están aquí presentes y también los que están online en casa por Facebook y por YouTube, ¿verdad? Sí, estamos en esas dos plataformas, así que sean bienvenidos. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a todos que pudiendo haber escogido otro lugar en donde estar, han decidido estar aquí como familia, así que sé bienvenido. ¿Hay alguno que está por primera vez aquí hoy? ¡Yay! Allá, sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Y si estás al lado de esa persona, por favor, dale la bienvenida, salúdalo y también si no, ¿verdad? Sí, claro. Tomen 10 segundos y con el que tienen al lado, dile bienvenido, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Salúdense. Estamos en familia, no se preocupen. Bien, seguimos en esta serie que se llama Lo que es real y por implicación, si hay algo que es real, pues hay algo que no lo es. Bueno, sí. Así que estamos hoy en esta serie y queremos solamente decirte que estamos llegando al capítulo 12 de la carta a los Corintios, la primera carta, y hemos titulado este tema para hoy, verdadero propósito. ¿Será que Dios tiene un propósito? Amén, claro, Sí, que, claro sí, que sí. con cada uno de nosotros, Así ¿verdad? que bueno, pues no sé si tú no traes Biblia hoy, ¿qué podemos hacer? Pues nuestros sugieres que están ahora mismo caminando al ladito, tú le dejas saber con la mano que necesitas una Biblia y ellos la pondrán en tu mano. Y si no tienes Biblia, por favor, queremos que te quedes con ella. Es un regalo de tu iglesia para ti, porque es bien importante que cada uno tenga la espada para pelear, ¿verdad? O para defenderse también. Amén, amén, amén. Así que bueno, y mientras están repartiendo las Biblias y para aquí también como para casa, déjame nada más saber, tenemos algunas cositas para anuncios, ¿no es así? Sí, es que la semana pasada empezamos con 2 ministerios bien importantes aquí en Calvary Chapel Español y lo queremos compartir con ustedes si es que no estuvieron. ¿Qué pasó el martes? Bueno, el martes tuvimos nuestra reunión de hombres. ¡Uh! No sé. A eso, ¿dónde está el poder masculino? Ahí está. Ese chat ¿Cuántos se va a fueron caer. más o menos? ¿Cuántos fueron más o menos? Nosotros estuvimos cerca de 60 hombres, 56 para ser exactos. ¡Wow! Sí, así que pero bueno, no, realmente el hombre nunca anda solo, así que ¿cómo les fue a ustedes, mujeres? Pues nosotras empezamos nuestro ministerio de mujeres el jueves. Sí, estamos haciendo la armadura de Dios y vamos a estar un jueves sí, un jueves no, en la bahía de aquí al ladito a las 7 de la noche. Y tuvimos alrededor... Es un mujererío. Sí, la verdad que tuvimos una bendición bien grande. ¿Cuántas fueron? Aproximadamente. Más o menos Humíllame. Más o menos como 100 mujeres. ¡Oh! Pero bueno, si no has tenido la oportunidad de participar en uno de esos grupos o ministerios los martes o los jueves, bienvenido seas, pero también tenemos otra opción, Sí, porque claro, de repente... porque también los hombres, o sea, yo no es que quiera llegar a ser 100, pero tenemos 3 lugares más. Así que si estás aquí, todavía tenemos un par de lugares, regístrate. Allá afuera va a haber chance de registrarse, ¿puede Sí, ser? en el punto de conexión allá afuera. Pero también si de repente dices, ay no, pero yo los martes trabajo, los jueves no puedo, ¿qué hago? Entonces, a partir del 10 de mayo a las 7 de la noche vamos a empezar con un discipulado aquí también, creciendo en la fe. Así es, vamos a tener esas clases y es importante porque realmente el caminar sabiendo quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, el poder entender la Trinidad, todos estos fundamentos y todo esto básico realmente es esencial en nuestro caminar. Entonces hemos orado mucho por eso. El Señor ha abierto la oportunidad de los días miércoles a las 7 de la noche también. comenzando el 10 de mayo, así que La idea es que tengamos muchas opciones para crecer. Así que, pues si ya estás en uno, de repente es mucho estar en los dos, puedes hacerlo si quieres, pero si no, invita a alguien para que se una al discipulado. Es importante discipularnos y crecer. Pero ¿cómo nos podemos registrar? Bueno, tenemos, y espero que lo puedas ver en tu pantalla, está un slide azul, y ahí en la casa lo están viendo también. Ese código QR, la exhortación es a que puedas literalmente escanearlo con tu celular. ¿Por qué? Porque ese código va a abrir, no es una aplicación, porque no vas a tener que descargar nada en tu teléfono celular, simplemente va a ser online que va a abrir la posibilidad que tú veas qué es lo que está sucediendo en esta tu iglesia. ¿Qué cosas tenemos por ahí? Sí, y eso era lo que quería abrirla también porque me di cuenta, me preguntaron y
esa clase particular del discipulado está en una, ¿cómo se dice? Tab. Ajá, en un tab. En un tab que dice próximamente. Por eso, ¿cómo? Una En pestaña. una pestaña. Ay, Dios Sí, mío. sí. Estoy atrasada con el Oye, español. ¿de dónde es? ¿En qué país se dice pestaña? Colombia. Escribas en el chat, por favor. Sí, A ver, ¿cómo se dice en tu país Y el chat tab se o atasca ahorita pestaña? pensando. A ver qué. Bueno, pues donde dice próximamente, ahí es donde está la oportunidad para creciendo en la fe, el discipulado que comienza el 10 de mayo. Así es, así que los esperamos. Creo que eso es todo lo que puedo exhortarles en ese mismo código QR. Y hoy ahorita que caminemos por 1 Corintios 12, vas a ver la razón. Pero hemos puesto en ese código QR también un test de los dones espirituales. Si tú no sabes qué dones tienes, puedes meterte ahí. Es gratis y solamente vas a dar, dice dones espirituales test, le das clic ahí y tiene un botoncito para que puedas hacer la evaluación y el test de saber cuáles son los dones que Dios te ha dado. Todos los cristianos nacidos de nuevo tienen un don. No estamos hablando de talentos con los que naces, sino dones que Dios te da del Espíritu. Ahora, también hay otro botoncito que tiene una cosa que dice como tarjeta de dones, y cuando tú lo abres puedes descargar un chart, una tarjeta donde varios capítulos de la Biblia te van a dejar saber cuáles son los dones que están puestos ahí en la Escritura, para que vayas también aprendiendo. Y ahí son recursos que estamos poniendo a tu alcance, y creo que eso es todo lo que tenemos en esa aplicación por ahora. Eso es todo, así que no te quedes solo, ya sabes, tenemos hombres, discipulado, mujeres, únete a la familia. Amén, gracias mi amor. Bueno, pues nosotros vamos entonces a arrancar, y solamente quiero decir, la semana pasada concluimos en el capítulo 11 de nuestra carta de Corintios, la primera carta de los Corintios, y cerramos el capítulo 11 con lo que nos dejaba ver que era otra vez la iglesia de Corinto abusando de muchas de las cosas, y Pablo tratando de corregir muchas otras, y abusaban de lo que era literalmente la cena del Señor. Abusaban de esta fiesta que se llama la fiesta del amor, donde los que más tenían traían cosas para compartir con los que menos, y entonces ellos empezaban a comer y a ser glotones y a emborracharse, de manera que faltaban al respeto a lo que era la cena del Señor y lo que ello significaba. Entonces eso lo hablamos la semana pasada, y aquí en Calvary Chapel exponemos la Biblia capítulo a capítulo y verso a verso, de manera que hoy, y yo he estado esperando mucho por este tiempo, arrancamos el capítulo 12. Pablo va a dar un giro completo de estar corrigiendo y hablando con estos carnales, es decir, con esta gente que realmente no camina en el Espíritu, con estos paganos, y ahora va a dar un giro, y capítulo 12, 13 y 14 va a hablar de dones espirituales, va a hablar de estos dones que Dios da, y es bien interesante poder verlo así, y lo vamos a ver a partir de hoy, capítulo 12. Así que lo que quiero es que si tú estás en tu Biblia y ya la has abierto en el capítulo 12 de la primera carta de Corintios, dime ya. Ya están ahí. Entonces te voy a pedir si te levantas por favor y leemos juntos la escritura. Leemos capítulo 12 del verso 1 al 3 y después oramos. Primera de Corintios capítulo 12 lo vamos a leer de esta manera. Yo voy a leer el versículo 1, tú lees el versículo 2 y nos encontramos juntos en el 3. Esto es lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben, sigan. Juntos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias por el Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias porque eres tú el único en verdad que puede revelarse a nosotros a través del poder que tiene aquel que tú has enviado y el que vive con nosotros y nos guía, que nos enseña, que nos habla. Gracias, Señor. ¿Qué sería nuestra vida si tú no nos hubieras alcanzado? Así es que entregamos este tiempo, Señor, a la gloria de tu nombre y te pedimos que tú nos hables. Señor, quita toda carne de mi ser y que sea solamente tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que seas tú manifestando aquello que quieres que tu pueblo escuche y que la gente pueda en verdad entender cuál es el propósito verdadero de estos dones que tú has dejado para la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Toma tu lugar. Vamos a empezar directamente con el mapa.
Es decir, vamos a empezar con esto que nos va a enseñar hacia dónde vamos a ir. Tenemos el mapa entonces en la pantalla y son 3 puntos. Y el punto número 1 dice que es el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Y esto está en 1 Corintios y lo vamos a ver en el capítulo 12, verso del 4 al 7. El segundo punto donde vamos a hacer una parada y nos vamos a detener es este. Dios da los dones para un propósito. Y esto está en el verso 8 al 11. Y al final nos vamos a detener en otro propósito, y es que de verdad no estamos considerando lo que es prioridad. Y el mal uso y el abuso de los dones no han estado en el lugar correcto. Así es que en este punto número 3 vamos a considerar las prioridades. El propósito de considerar las prioridades del verso 12 hasta el 27. Así es que si eres de los que toman nota, te voy a pedir que apuntes el punto número 1. El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. Pausa ahí un segundo, por favor. El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Mucho se predica sobre quién es Dios, mucho se predica sobre quién es Jesús, pero poco se está predicando sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Así es que Jesucristo en los evangelios, específicamente en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, Él está llevando a los discípulos al lugar donde fue la última cena, a este aposento alto. En el capítulo 13 les lava los pies y les va a empezar a hablar de ciertas cosas como el servicio y como sea un ejemplo de lo que es perdonarse y limpiarse literalmente los pies de aquello con lo que te ensucias en tu diario vivir. Pero en el capítulo 14, en verdad ya Él les ha empezado a anunciar: es necesario que yo muera. Yo voy a morir y voy a padecer y voy a ser colgado en esa cruz por amor a tu nombre, y he de resucitar al tercer día. Y en el capítulo 14 estaban en pánico los discípulos. Tanto que el capítulo 14 en el verso 1 Jesucristo comienza diciéndoles: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En casa de mi Padre hay un lugar y yo voy a ir a prepararte un lugar para después venir y tomarte y llevarte a donde yo estoy. Y este capítulo 14 empieza Jesucristo a hablarles de qué es lo que Él va a hacer. Y al anunciarles que es necesario que Él se vaya, les va a dar esto como una promesa que los mantenga en paz. Y dice en el Evangelio de Juan, y lo tendrás en tu pantalla, capítulo 14, verso 16 y 17. Y dice Cristo hablando: yo rogaré al Padre, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Verso 17. Es decir, ¿quién? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Este es el punto central del Evangelio de Juan, donde Jesús le ha dicho a los discípulos: es verdad, yo me voy a ir, y donde yo voy tú no puedes ir, no ahora, no lo puedes entender, pero no te preocupes. Y me encanta porque los va a preparar para lo cual les ha dicho: no te preocupes. Y Él les dice: mientras esto sucede, no te voy a dejar solo. Me encanta, no los he de dejar huérfanos. No te voy a dejar sin ayuda. Yo voy a pedirle al Padre que les dé otro para que esté a su lado y les ayude. No los voy a abandonar. No te voy a dejar huérfano. Y esta palabra en el griego se traduce para huérfano como orfanos. Y la palabra orfanos lo que quiere decir literalmente es la palabra solo o sin nadie. Cristo cuando dice no te voy a dejar huérfano, literalmente lo que Cristo dice es no te voy a dejar solo. Es decir, yo no te voy a dejar sin nadie. Hay una promesa que Cristo va a cumplir, y Cristo va a cumplir la promesa diciendo lo que acabamos de leer en el capítulo 14, verso 16. La promesa es: yo voy a rogar al Padre y le voy a pedir otro consolador para que esté con ustedes. Y esta palabra consolador, y apúntala si tienes en dónde anotar, esta palabra consolador se traduce en griego como parakletos. Y son dos palabras, para y kletos. Para, lo que quiere decir literalmente es una preposición griega que quiere decir con o al lado de, y kletos quiere decir llamado. Así es que lo que está diciendo el Señor es: no te voy a dejar solo. Le he pedido al Padre
uno que es llamado para que esté contigo a tu lado y no estés solo. Jesús le pide al Padre, le ruega por otro ayudador para que estuviera contigo. ¿Puedes ver la Trinidad allí? ¿Puedes ver Jesús, el Hijo de Dios, pidiéndole al Padre por el Espíritu Santo? Como cuando Jesucristo se va a bautizar, y en el Evangelio de Mateo, lo puedes ver en cualquiera de los otros evangelios, cómo es que Jesucristo se presenta delante de Juan el Bautista y él se va a bautizar y el Bautista dice, no, eso más bien serías tú el que tendría que bautizarme a mí. Dice, déjalo así, vamos a hacerlo como conviene. Y entonces dice la Escritura que cuando se es bautizado Jesucristo, al salir de las aguas se desgarra el cielo, y al salir el Hijo viene el Espíritu Santo en él, en forma de paloma, y una voz del cielo, la del Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está complacido de llevar a cabo su voluntad a través del Hijo, de que se cumpla lo que dijo desde el principio. Y entonces Cristo dice, es mi tiempo, pero no vas a estar solo. No te preocupes, no te preocupes. Cristo Jesús está pidiendo el Espíritu Santo y quiero que entendamos quién es. El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, no es una fuerza impersonal, no es algo con lo que ni siquiera me puedo relacionar, no es una esencia universal. No. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad con quien puedo hablar y quien Él puede hablar conmigo. Es una persona que te puede guiar, una persona que te puede ayudar, que te puede fortalecer, que te puede enseñar la verdad de Dios. El Espíritu Santo es un agente que Dios va a mandar para obrar hoy en el mundo a través de la iglesia. El Espíritu Santo. Dios lo ha puesto sobre la iglesia para guiarla, dirigirla y darle poder en toda su actividad. Ahora, Cristo Jesús, en Juan 14:16, que lo acabamos de leer, eso es lo que le dijo a los discípulos. Voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador para que esté con ustedes. Ahora, ya vimos la palabra consolador, paracleto, un ayudador que va a estar contigo. Pero dice, me encanta esta palabra, otro. Les daré, que les va a dar otro consolador. La palabra otro, literalmente en el griego lo que quiere decir, esta palabra otro es la palabra Alos, que se escribe Ayos, A-L-L-O-S. Y esta palabra quiere decir de la misma clase o de la misma calidad, del mismo orden. Es como cuando vas a la BMW o cualquier, que tu carro pasó algo en el motor y lo dejaste ahí, te lo tienen una semana, pero te van a dar otro de la misma calidad. El Espíritu de Dios va a venir y va a hacer lo que el Señor estaba haciendo. Lo que tiene en realidad es toda la divinidad que permanece en Dios Padre, Dios Hijo. Y es que no son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas y los tres en realidad tienen ese mismo poder. Los tres tienen esos mismos atributos: omnisciente, omnipresente, omnipotente, son eternos. Y esto lo podemos ver en la Escritura. Y el Espíritu Santo es de la misma calidad que Jesús. El Espíritu Santo tiene las mismas cualidades esenciales que tiene también la divinidad y la personalidad de Jesús. Ahora, ¿el Espíritu Santo es una persona? Oh, ¿de verdad? Sí, es una persona que va a enviar. Ahora, para poder tú y yo ver que una persona, para ser considerada persona, debe poseer ciertas características. Y para que eso sea así, vamos a tomar un tiempo para reconocerlas. Porque estas características que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona, es que tiene estas tres cosas. Él tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emoción. El Espíritu Santo tiene inteligencia, voluntad y emoción. Inteligencia. En 1 Corintios capítulo 2, en el verso 10 y 11, dice así. El apóstol Pablo está describiendo el conocimiento íntimo que tiene el Espíritu Santo de lo profundo de Dios. Y el verso dice, capítulo 2 de Corintios, verso 10 y 11, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios.
Así que a través de todo este pasaje, Pablo nos deja ver y atribuye cómo el Espíritu Santo tiene inteligencia divina. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, lo profundo de Dios, y acomoda el Espíritu Santo las cosas y profundidades del Señor de lo espiritual a lo espiritual. Entonces no solo tiene inteligencia, tiene voluntad también, y Él ha hecho esto como Él ha querido. Y dice, para ver en el capítulo 12, lo vamos a ver ahorita que empecemos a leer lo que nos toca hoy, pero en el verso, ahorita lo vemos, pero te voy a mencionar solamente en el verso 11, dice que el Espíritu Santo va a dar los dones a cada uno en particular como Él quiere, es decir, según su voluntad. Tiene voluntad. Y yo no sé, pero si tú te acuerdas en la historia de Hechos, en el capítulo 16, el Espíritu de Dios bloqueó a Pablo, que venía con un grupo, para que no fuera a Asia, sino lo desvía a Macedonia, en donde había una necesidad, donde después es fundada la iglesia de Filipo. Y dice en Hechos capítulo 16, versos 6 y verso 7, para mostrar la voluntad del Espíritu de Dios. Dice el verso 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido, ¿qué cosa? Impedidos por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No fue su voluntad que fueran para un lugar, sino para el otro. Y el verso 6 dice que fue la voluntad del Espíritu Santo, pero en el 7 dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Puedes ver que el Espíritu Santo y el de Jesús es el mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora, tienen la voluntad. ¿Puede el Espíritu prohibirle a los hombres el curso de acción? Ahora, también tiene emoción, no solo inteligencia, voluntad, sino emoción. Y el Espíritu tiene emociones, y Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Pero la Biblia dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y entregamos nuestra vida a Él, arrepentidos de nuestra miserable manera de vivir, arrepentidos y ahora en verdad viviendo en el Espíritu, Dios da como si fuese un down payment. Dice el capítulo 1 de Efesios que pone al Espíritu Santo como garantía mientras estamos aquí, para que nos hable y nos muestre las cosas de Cristo mientras llegamos a la eternidad. Ahora, cuando tú ves esto, pues dice aquí el capítulo que acabamos de leer, hey, no lo entristezcas, no entristezcas al Espíritu con el cual fuiste sellado. Y cuando ves en el Antiguo Testamento Isaías 63 en el verso 10 dice, pero ellos, ¿quiénes son ellos? Pues el pueblo de Israel que ha salido de Egipto. Ellos se rebelaron y ¿qué hicieron? Afligieron su Espíritu Santo, por el cual se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Así es que no podemos afligir, irritar, contristar o entristecer al Espíritu Santo. Estos son tratos personales que solo pueden hacerse con una persona, pero están atribuidos al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu Santo también. Y quiero darte 3 ejemplos. Quiero darte 3 ejemplos de la persona del Espíritu Santo. Y el primero es este que acabo de decir, mentirle al Espíritu Santo. Y si te acuerdas, en el capítulo de Hechos, Ananías y Zafira, era la historia del capítulo de Hechos, capítulo 5. Pero la iglesia en su principio, lo que hacía la iglesia es que vendían el iPhone, vendían el iPad, vendían el Tesla, vendían todo lo que tenían para poder poner ese dinero junto para poder tenerlo a quien más necesidad tenía. Y la iglesia compartía de estas cosas para vivir en un principio común, que era ayudarse los unos a los otros. Y el que más tenía venía y daba al que menos. Pero Ananías y Zafira tenían una muy buena casa y lo que hicieron fue la vendieron. Y vendieron la casa y hablaron ahí en el matrimonio y dijeron, oye, nos dieron 20, de verdad, pues vamos a decirles que nos dieron nomás 13 y nos quedamos con 7, 3,5 tú y 3,5 yo. Ah, bueno, digámosle eso, ok, dale, va. Pedro, buenas tardes, mira, ya vendimos la casa. Nos dieron 13. Y Pedro les dice, really? Y en el capítulo 5, Pedro, en el verso 3, le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del terreno? En el verso 4 dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién?
a Dios. ¿Puedes ver? Como dice en el 3, mentiste al Espíritu Santo, y en el 4, mentiste a Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Y estos cuates, Ananías y esta pareja, mintieron al Espíritu. Y realmente ellos pudieron haber dicho, mira, nos dieron 20, pero nos quedamos que dar 7. De todos modos era su dinero, era su casa. Aquí te entrego 13, está bien, hágale. Y iban a estar todos muy felices con los 13. Pero decidieron mentirle a Dios. Ahora, ¿se le puede mentir al Espíritu Santo? Lo acabamos de ver. ¿Se le puede resistir al Espíritu Santo? Sí. En el capítulo 7, el mártir Esteban, un diácono sabio, lleno de fe y lleno del Espíritu, por proclamar el Evangelio y por poner a Cristo por encima y presente en todo y no negar su fe, lo van a matar a pedradas. Y está a punto de morir, y en su defensa, en el capítulo 7, verso 51, dice Esteban, ustedes, refiriéndose a los fariseos, ustedes son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos. Ojo lo que dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así están haciendo ustedes. No solo se le puede mentir, se le puede resistir, pero también se le puede blasfemar. En Marcos capítulo 3, verso 28 y 29 dice, en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados, Jesús es el que está hablando, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Mi hermano y mi hermana, es imposible mentir, resistir y blasfemar a algo que no sea una persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Los hombres impíos eso es lo que hacen. Mienten, resisten y blasfeman contra el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa como una persona. ¿Cómo actúa una persona? Una persona habla. Bueno, el Espíritu Santo habla. Habla. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 13 en el verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿viste? Habló y dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En Apocalipsis capítulo 2 en el verso 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede. En Romanos capítulo 8, verso 26, dice así Pablo, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora el Espíritu Santo dice, y lo vimos ahora en Juan 15, 26. Cristo dice, cuando venga el Consolador, a quien yo voy a enviar del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, mira lo que dice, Él va a dar testimonio de mí. El Espíritu habla, el Espíritu da testimonio, es decir, testifica y apunta a quién es Jesús. Y también el Espíritu nos enseña. El Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos habla y el Espíritu de Dios nos enseña. En Juan 14, verso 26 dice así la palabra del Señor. Hablando Jesús dice, pero el Consolador, ya vimos quién es, y aquí dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mira por favor, Él enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Wow. Así que el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros, contiende con los hombres, obra milagros, pero también nos guía. Dios nos está enseñando algo esta noche, mi hermano y mi hermana. Dios quiere usarnos y quiere usarnos para que nosotros le demos la gloria, para que nosotros podamos edificarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo? Pues la Biblia nos dice en el capítulo que vamos a ver hoy que es a través de los dones. Dios va a usar esos dones espirituales para poder darnos a nosotros dones que podamos en verdad edificar a la iglesia. Mi hermano, los dones espirituales no hacen otra cosa sino esto. Edifican a la iglesia y glorifican a Cristo. Los dones espirituales son para edificarnos mutuamente y para exaltar a Cristo. Eso es lo que hacen los dones. Ahora,
Como cristianos tú y yo no debemos de pensar, porque es que vamos a caer en lo que está llamando la atención Pablo a la iglesia de Corinto. No podemos pensar en que en la soberbia y el orgullo que nos gane y que nosotros tenemos más dones que los de allá. No podemos pensar en yo tengo un don más poderoso que el tuyo. Oh, really? Oh, yeah. Yo hago milagros. Ay, ay, ay. Pues yo hablo lenguas. Ah, pero yo interpreto lenguas. Ah, sí. Pero pues yo hago profecías. Ah, sí. Y no nos podemos en ese plan. Ese es el plan de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto está dividida porque está compitiendo con los dones espirituales y está tratando de decir que si tú no tienes este don, entonces tú no eres esto. Y te voy a rogar en el nombre del Señor que por favor nadie venga a decirte que porque no hablas lenguas no tienes el Espíritu de Dios. La realidad, mi hermano, y quiero ser bien claro porque no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. No todos los dones son para todos. No todos los dones son para ti. Y no todos los dones son para mí. Es evidente que en la iglesia de Corinto el énfasis que está usando Pablo es para llamarles la atención porque no están usando adecuadamente los dones, porque están abusando de otros dones, porque están manifestando lo que ellos quieren hacer para ser impresionantes. Y sabes una cosa, eso no es lo que dice Dios. Ellos están tratando de aparecer con superioridad a los demás. Ellos están tratando de decir mi don es más grande. Ellos llega un momento en el que empiezan a decir, sabes que no te necesito. Ya tengo estos dones, no haces falta. Fíjate, no te necesito. ¿Y sabes qué? No puede ser la iglesia diciendo mi don es más grande, no te necesito. No puede ser así, porque la iglesia en realidad se necesita uno del otro. La iglesia nos necesitamos uno del otro. ¿Y sabes qué es lo que Pablo viene a decirles sobre estos dones? Que están mal ejercitados. Lo que les está diciendo es, te falta el don más excelente. Y es el amor. Y el capítulo 13 Pablo lo va a dedicar. Y va a empezar diciéndole, podrías tener todas las lenguas humanas y angelicales. Podrías tener toda la fe del mundo. Puedes ser el hombre más generoso. Uy, uy, uy. Sí, pero si no tienes amor, eres puro ruido, hijo. Si no tienes amor, nada eres. Dios es amor. Y el principio bíblico del amor es darle al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Así que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y cuando el Señor se entrega por nosotros para que en verdad seamos rescatados del mundo de perdición que llevamos y realmente reconozcamos la necesidad de que Él nos salve, que por demás la salvación es un don, entonces dice el Señor, te he de dar mi espíritu. Y todos los que somos nacidos de nuevo, cristianos verdaderos, tenemos un don. Y Dios quiere que lo usemos. No quiere que te intereses por la otra persona. Dios no quiere que tú estés como aquel cuento del que dices que el jardín del vecino, mira, está más verde. Sí, pero él lo trabaja. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que Dios nos está dando. Y solamente es así. Entonces, los dones los vamos a ver y vamos a avanzar. Y en el capítulo 12, en el verso 1, dice así de Corintios. Vamos a ver cuáles son las operaciones del Espíritu Santo. Capítulo 12, verso 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Aquí en este verso 1, un segundito, esta palabra dones no está en el original. Si te das cuenta, quizá en tu Biblia lo tienes medio itálica. No está en el original. Lo que Pablo está diciendo, he venido por 11 capítulos tratando de corregirte en muchas cosas que has mostrado tu arrogancia. Y en el capítulo 3 dice, ¿y sabes qué? No solo eres arrogante. Capítulo 3, verso 1 les dice, no he podido hablarte como espiritual. Te tengo que hablar como niño. Wow, como carnal. ¿Cómo es posible que tengas tantos años y ya teniendo que estar en la universidad sigues con la actitud de elemental? Debiera ser maduro, pero he tenido que tratarte así, como un niño. Eso es lo que dice. Ahora Pablo en el 11 dice, ya está. Ahora, déjame, y vamos a hablar de lo espiritual. Y entonces arranca diciendo, en cuanto a lo espiritual, no quiero que ignores esto. Y me encanta.
pero pone los dones para entender el contexto de lo que va a hablar por todo el capítulo 12, que son los dones espirituales. Entonces arranqué él diciendo, y ok, si este es el contexto y esto es de lo que nos vas a hablar, Pablo dice, wait, no quiero que ignores lo que voy a decir. No quiero que ignores. Y me encanta porque cuando habla de esto, ya les ha tratado, tu problema es arrogancia y es la falta de amor. Ahora voy a lo espiritual y no quiero que ignores esto. Porque tú no conocías del Señor. Tu vida era en Corinto, era una vida degenerada y depravada. Hemos visto que Corinto era así, era una comunicación mercantil muy grande donde había incluso muchos dioses falsos, muchos templos. La diosa Afrodita, que las que servían en el templo eran prostitutas y eso era la manera de servirle a esta diosa. O sea, es que Corinto estaba fuerte y ahí plantó Dios una iglesia y Pablo está tratando literalmente de que entiendan cuál es lo que Dios quiere hacer. Entonces Pablo les dice, tú eras alguien que adoraba a dioses, dice, mudos, a ídolos. Y me encanta lo que dice, y eras arrastrado en eso. Mira conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 12, verso 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Me encanta. Pagano es literalmente gentil. No conocías del Señor. Eras extraviado y arrastrado por ídolos mudos. Tanta idolatría que había en Corinto. Había mucha gente que creía en muchas cosas y eran arrastrados literalmente por cosas espirituales, pero que no eran celestiales. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, tú podías ver que de pronto tantos dioses falsos que había y tanta idolatría que estaban literalmente depositando su confianza en eso. Pero lo podemos ver tú y yo aquí hoy. Lo pueden ver ustedes seguramente en sus países en donde nos están viendo. Pero aquí en el sur de la Florida, tú seguramente, a lo mejor fuiste tú, o a lo mejor conoces a alguien. Pero en el sur de la Florida de repente, manito, me está yendo bien mal. De veras, ven que yo conozco a alguien que te hace una limpia. De verdad, ay, sí, tienes que venir. Y te echa fuego hacia al lado y te pasa un huevo y salió un tornillo. Me salió un tornillo adentro. ¿No has oído esos que vienen manejando y de repente vienen manejando y ven y dicen 5? Sí, psíquico. ¡Wow! Yo necesito el psíquico. Y se orillan y se meten y el psíquico todavía le dice, apuesta al 5, al 11 y al 21. Y tú dices, ¿por qué no le apuestas tú? Si tú eres el que sabe los números, tenías el billete en la bolsa. ¿Para qué me dices que lo cobré yo? Voy a que me lean la mano. Quiero saber el futuro. Me leí los caracoles. Eso no es ajeno. ¿Conoces a alguien así? ¿No conoces a alguien que de repente literalmente fue y le leyeron las cartas? Aquel que le dijeron, manito, traje este talismán. Mira, para el mal de ojo, cuélgatelo. Ponte esta estampita de la yo no sé qué en tu cartera. Todos hemos creído una vez en eso. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, no ignores estas cosas. Y cuando habla de esto, está diciendo, has estado arrastrado con ídolos mudos. Has adorado estas figuritas que no hablan y que no huelen y que no oyen y que no caminan y que dice la Biblia que tarde o temprano el que confía en ellas se hará de esa manera. Ya no entiendes, ya no sabes, ya no dices, ya no vas, ya no nada. Pero esta gente no podía juzgar a aquellos que estaban haciendo esto. Pero el Espíritu de Dios habla hoy, dice, los ídolos están muertos, pero el Espíritu de Dios está vivo. Corintios 12, verso 3. Por lo tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu de Dios. Y tú puedes decir, no, yo conozco a alguien que sí, que dijo que era el Señor. Bueno, seguramente habrás visto en la Biblia también que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. También podrás haber visto que unos decían, pero no sacamos demonios, Señor, hicimos todas estas oraciones y Cristo Jesús dice, aléjate de mí, yo no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Y sabes qué? La pregunta es, ¿conoces al Señor? El que dice que le conoce debe de andar como él anduvo, dice la Escritura. Así que en este momento, cuando tú ves los dones que Dios nos quiere dar, lo que Dios quiere que entendamos es que es para poder edificar su iglesia y glorificar a Cristo. Es decir, toda la situación es esta y el punto es este.
Los dones tienen que apuntar a Cristo. Los dones espirituales todos no se apuntan a uno mismo. Yo no puedo tener un don y pensar que es para mí o que es mío. En realidad no. Tiene que glorificar a Jesucristo. Y mira esto, Juan capítulo 15, verso 26. Ya lo leímos, pero te voy a leer este. Cuando venga el Consolador, ya vimos quién es el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿no? El Paracleto, aquel que va a ser enviado para que esté a tu lado, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. ¿Qué dice? Él va a dar testimonio de mí. ¿Ves? Apunta a quien Cristo es. Él dará testimonio de Jesucristo. En Juan capítulo 16, verso 14, dice, Él me glorificará. ¿Quién Él? El Espíritu de Dios. Me glorificará. ¿Por qué? Dice Jesús, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo te va a hacer saber todo lo que es de Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Ahora, si los asuntos espirituales y las cosas que son espirituales no glorifican a Cristo y no dan testimonio de Cristo, entonces no provienen del Espíritu Santo. Así de sencillo. El Espíritu nunca va a glorificar a otra persona. No se va a glorificar a uno mismo. No, solamente va a glorificar a Cristo. Entonces es muy fácil entender cuando el Espíritu es de Dios, cuando apunta literalmente a Jesucristo. Ahora, estas cosas espirituales deben apuntar literalmente a Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque la pregunta sería, espérame, pero yo he visto como que de repente hay esto que es espiritual y he visto que cosas que son como dones de sanidad. Y yo he visto a persona, la pregunta es, ok, ¿lo que está haciendo esta persona exalta a Cristo? ¿O se exalta a él mismo? Porque tú puedes ver dones de generosidad, pero entonces nunca está el Señor metido ahí. Y nadie le gana generosidad a nuestro Dios. Así que cuando tú ves esto, la pregunta es, ¿exalta esto al Señor? Debemos de tener muchísimo cuidado porque es que hay muchas prácticas que se acercan a prácticas religiosas y nos confunden. Sanidad, milagros, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que quiero decir? Bueno, tú lo has visto. ¿Has visto quién dice que hace milagros y que hace sanaciones y que hace todo ese tipo de cosas sin apuntar al Señor? Pero dice 1 Corintios capítulo 12 en el verso 4 al 7. Bueno, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Es el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para bien común. El Espíritu Santo no es para que tú hagas lo que tú quieras. Y la iglesia de Corinto está haciendo lo que ellos quieren. Cada uno está haciendo los dones espirituales como quieren y dice aquí, no. Los dones del Espíritu son para bien común. Y dice el verso 4, hay diversidad de dones. Esta palabra diversidad es la misma palabra que se refiere a diversidad, se refiere a distribución o literalmente a repartición. O sea que dice que los dones se reparten y se distribuyen de manera distinta para que todos tengan al menos un don. Y lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y todos los dones proceden de Dios. La palabra dones es la palabra carisma. La palabra dones es la palabra carisma y su raíz viene de una palabra cristiana que es gracia. La palabra caris o charis, de donde viene la palabra caridad. La palabra gracia, esa es la palabra carisma. La idea, ojo con esto, la idea es esto, es algo que se te ha dado por gracia. La idea es que es un regalo, el don es un regalo dado por gracia. Ahora, tú recibes estos dones y el sentido es que en verdad apunten al Señor. Qué loco, ¿no? Se mueven las luces. Pero es una muchacha, no te preocupes. O sea, eso no es ningún espíritu maligno, ni esa onda, ni hay que orar por esto. Estamos simplemente mostrando que el equipo va bien, que funcionan todas para allá, los aceitamos hoy. Tú tranquilo. No vamos a interceder por las luces, ni vamos a sacar al espíritu verde, porque entró. No te preocupes. Dice el verso 5, hay diversidad de ministerios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra ministerios es la misma palabra que usa la Biblia para diaconía. Es la misma palabra para ministración o ministro, que es la misma palabra para servicio. ¿Qué quiere decir todo esto, José? Quiere decir, bueno, la palabra griega dice que hay diversidad de servicios, de manera que el servicio administre bien a la iglesia.
Hay que servir en lo que necesita la iglesia para poder funcionar mejor. Entonces hay una diversidad de operaciones. La manera en la que opera un hermano es distinto a la que opera el otro. Dice aquí, la palabra operaciones, aquí en Corintios capítulo 12, verso 6, la palabra energematón, de donde viene la palabra energía o energético. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios opera con poder. La palabra quiere decir para un efecto ya producido, es decir, que haya un resultado. La manera en la que el poder y la energía de Dios opera en nosotros es para producir fruto. No es que yo tengo este don y trato de operar para mí y ni siquiera pasó nada. Y ojo con lo que te voy a decir, ahorita te voy a explicar por qué. Porque nunca opera un don para mí mismo. El Espíritu Santo obra con un propósito. ¿Cuál es? Edificar la iglesia y glorificar a Jesucristo. Ahora, ¿puedes ver la Trinidad ahí? El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. En esencia, mi punto es este: la fuente de todo don es Dios. Así que si eso es así, si la fuente de todo don es Dios, si administran los dones como Dios quiere, si es para exaltar su nombre, entonces ¿por qué glorificar a los hombres? ¿Para qué en realidad competir unos con los otros? Y eso nos deja en el segundo punto que dice: Dios da los dones para un propósito. Primera de Corintios 12, verso 8 al 11. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, otros fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero el verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, léelo conmigo, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. No puedes tú ir y comprar tu don. No puedes tú orar al Señor y decir: Señor, ¿por qué no me has dado este don de lenguas? Yo tengo que hablar lenguas. O sea, nosotros aquí en Calvary no creemos en el cesacionismo, no creemos que los dones y los milagros y todas estas cosas ya terminaron. Creemos que siguen activos y hemos visto mucho el poder de Dios moviéndose. Así que lo que está aquí en estos diversos dones del Espíritu en realidad presenta esta lista en los versos que leímos, 9 dones. Quiero tomar bien breve, solamente decirte algunas características de cada uno de los 9 dones, porque quiero que salgas de aquí muy claro. Si ya entendiste bien lo que el Espíritu es y lo que el Espíritu hace, quiero que entiendas muy bien cómo operan los dones. 9 dones. Este es 1 Corintios 12. Romanos 12 tiene otros dones de servicio. Hay estos que son de manifestación, y en Efesios capítulo 4 hay otros dones que son ministeriales. Acá habla de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este habla de los de servicio, el que va a enseñar, el que va a servir. Y aquí habla de milagros, de lenguas, de profecía, y eso es lo que vamos a entrar. Yo quiero que te vayas claro hoy. Ahora dice aquí, entonces vamos a ver un poquito los 9 dones. El primero que menciona a partir del verso 8 es este don de palabra de sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra Sofía. Y esta palabra Sofía lo que quiere decir literalmente es la aplicación adecuada del conocimiento. La sabiduría no es inteligencia. Hay personas bien inteligentes pero no son sabias. Lo que está hablando aquí de sabiduría literalmente es cómo yo puedo tomar el conocimiento que tengo y aplicarlo de una manera que sea benéfica. Eso es ser sabio. Y tenemos ejemplos. No voy a entrar en ningún detalle, ahí solamente te los voy a mencionar, pero te recordarás José, el consejo que le dio a Faraón en Génesis 41. José vino y habló con el faraón que había tenido un sueño, y José vino y le dijo: mira, lo que está pasando es esto, va a haber ahora mismo una gran bonanza, 7 años dice de vacas gordas, pero van a venir 7 años de vacas flacas, va a venir una hambre y va a haber mucha necesidad y no va a haber ningún recurso. Y el consejo sabio fue: es tiempo de empezar a guardar. Y te podrás acordar de Salomón. Salomón una vez en capítulo 1 de Reyes 3, una vez que oró cuando entrega el reino David, que lo toma Salomón, y Salomón lo único que ora es: necesito, Señor, sabiduría para guiar este pueblo tan grande. Y Dios le dio sabiduría. Y
Y su primer encuentro fue, ¿te acuerdas, con estas dos mujeres? Dos mujeres que la Biblia dice que eran rameras y tuvieron dos hijos. Cada una tuvo uno, bebitos, estaban en el mismo cuarto y una de ellas se durmió encima del niño y se murió el niño. Y después entonces dice, una se levanta y dice, ay, ¿qué haces con mi hijo? Y por cuento, y entonces le dice, mi hijo, ese es mío. Ah, no, es mío, es mío. Total, van a la corte, se encuentran con Salomón y dice que es mío, no, que es mío, que no, que es mío, que no. Y entonces Salomón dice, espérese, a ver, vamos a hacer una cosa. Me encanta esta sabiduría. Pártalo a la mitad y cada quien se quede con la mitad. Obviamente la mamá, la verdadera madre dijo, no, olvídate, dale, llégale, es tuyo. No va a permitir que... Y entonces Salomón dice, ok, ves, no es tuyo, hija, así que dáselo a la verdadera mamá. Súper sabio. Un don de sabiduría. Ahora, el siguiente don es palabra de ciencia. La palabra griega para ciencia es gnosis. Y lo que quiere decir es esta revelación que descubre algo oculto en el entendimiento humano. ¿Qué quiero decir con eso? Lo vimos como un ejemplo. Cuando viene Ananías, que Ananías y Zafira han vendido una casa, no, puse la cantidad por ponerlo aleatoriamente, pero por 20 y trajeron 13, nadie le había dicho eso a Pedro. Sin embargo, Pedro se enfrenta y le dice, ¿qué pasó? Por este don de ciencia, gnosis, él conocía que estaban mintiendo al Espíritu de Dios. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has dejado que Satanás entre en tu corazón? Es un ejemplo. La otra, el otro don es el don de fe. La palabra griega para esto es pistis, no pipí, pistis. Y pistis literalmente lo que quiere decir es el poder y la capacidad, ponle cuidado, poder y capacidad de creer en Dios. Es confiar en sus promesas sin importar las circunstancias. No lo puedes hacer, es un don de Dios. Dios tiene que equiparte y prepararte con ese tipo de fe que Él dice que aunque fuera chiquita como un grano de mostaza, tú podrías, como Pedro, salir de la barca y caminar en el agua. ¿Por qué? Porque en el medio de la tormenta, cuando vio a Jesucristo y le dijo, si eres tú, dime, ven y yo voy. Y Cristo le dijo, dale, ven. Ahora si hubiera sido yo, le digo, no, estoy bromeando. Tendría que bajar y caminar en el mar. Sin embargo, la fe, pistis, de Pedro hizo que saliera y su fe confirmaba cuando puso un pie afuera del bote en que en verdad creo que he de llegar a ti, y caminó sobre el agua. Pedro fue el único hombre después de Jesucristo que pudo hacer eso. Pero de pronto le ganó el miedo enfocándose en su circunstancia y estaba empezando a ahogarse. Pero era una manifestación de fe. ¿Te acuerdas de Elías? Elías, este profeta de Dios, era alimentado por los cuervos y Dios lo manda con la viuda de Sarepta. Manda a Elías a esta casa donde está esta viuda. Había ya 3 años de hambre, un hambre brutal. La viuda llega, lo recibe con todo amor, no tiene nada y él le dice, ¿tienes un vasito de agua? Y ella le dice, claro que sí. Se va a dar la vuelta y dice, no, espérame, ven. Y entonces le dice, te voy a pedir también si tienes chance de darme una torta, un pan. Y ella dice, mira, no tengo, el hambre está brutal. Y de verdad ya no me queda nada. Tengo un tantito ahí de aceite y un poquito de harina. Y estaba pensando hacer una tortita. Esto es lo que dice. Para mi hijo y para mí. Y después de eso morir. Y Elías le dice, fíjate la fe de esta mujer. Elías le dice, cuando vayas por el agua y prepares la torta, esa torta dámela a mí. ¿Qué hubieras hecho si te pregunta Elías eso? Yo creo que nos agarra a ti y a mí y le decimos, estás loco, hijo. No estoy diciendo que no tengo, no ves o sea, ¿dónde estás? Esta mujer fue y preparó la torta y Elías le dijo, el hambre se va a acabar, la bondad y la plenitud va a venir y viene ya mismo la lluvia. La mujer tenía de 2 sopas. O confiaba en lo que decía era cierto, que se va a acabar la sequía, va a venir la lluvia, por ende tendré otra vez trigo y voy a poder tener olivo y voy a poder tener, en verdad, planchar mis uvas y tener aceite. Y ok, esto va a venir. O le doy la torta y él se va a ir con la torta y nos dejó sin nada y hemos de morir de todos modos. Pero ella tuvo fe en lo que dijo. Y le dio la torta. Y vino el agua. Y tuvo comida otra vez. Era fe. Así es que este Dios... Bueno, hay muchísimos. Rápido, Pablo y Silas, ¿te acuerdas cuando estaban ellos predicando a Cristo y de pronto los meten a la cárcel por hablar del Señor y por sacarle un demonio de adivinación a una señorita que les tumbó la chamba? Hay algunos que estaban usándola ella para eso y lo meten a la cárcel y están Pablo y Silas en la cárcel en una mazmorra apestosa hasta el fondo, dice la Biblia tal cual, donde no había ni siquiera luz, y ellos lo que hicieron Pablo y Silas a medianoche era cantar
y adorar al Señor. De manera que las rejas, ¡guatamán!, se abrieron solas, se abrieron por el poder de Dios, y ellos estaban tan claros que ellos cantaban porque ellos sabían: si Dios me ha traído y Dios me usa, Él no me va a dejar yo que me muera aquí. Y si me voy a quedar en esta cárcel, he de proclamarle: órale, compadre, ságase, sin mariachi, cántele. Y empezaron a cantar. Empezaron a cantar por fe. Sabían que Dios les iba a sacar. El otro don, el don de sanidad. Sanidad de la palabra para llama, literal y de Ignacio, I-A-M-A. ¿Y te acuerdas? Dones es carisma llama. Y esto quiere decir un don de sanidad. La Biblia, y quiero ser bien sensible aquí, no vas a ver en la Biblia muchos lugares que te den luz para lo que te quiero expresar. El don de sanidad, Dios lo da a quien Él quiere. Y Dios lo da y Dios lo quita. Pero el don de sanidad no es para el pastor. O el don de sanidad no es para la persona que va a interceder. El don de sanidad es para que el don sea sanando al que está enfermo. La sanidad la necesita el que está enfermo, no el que va a hablar. Así es que el don de sanidad es para aquel que necesita ser sanado. Entonces yo solamente soy un instrumento en la sanidad de Él. ¿Qué quiero decir? Que el don de sanidad no me pertenece. Entonces tengo que tener cuidado cuando veo en iglesia tras iglesia tras iglesia miércoles de sanidades y filas y filas. Tengo que tener cuidado con aquellos pastores que reprendo al COVID y ¿cuántos murieron? Tengo que tener mucho cuidado de que si este pastor está en miércoles de sanidad, ¿por qué mejor no se va a los hospitales? ¿O si él sana a todos? No, la Biblia no habla de eso. Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón en su carne, una enfermedad, y no se la quitó. Cristo Jesús oró y dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía, Dios Padre. Pablo no pudo con la enfermedad de Timoteo. Eliseo, uno de los hombres más milagrosos del Antiguo Testamento, murió de una enfermedad. Miércoles de sanidad. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de cómo discernir esos espíritus. ¿Pueden hacer esas cosas? Oh, sí, claro que sí. Ojo con lo que te voy a decir. En este lado de la moneda, mi hermano, yo te invito y te exhorto a que tú puedas leer la historia de las 10 plagas de Egipto. Porque en el libro de Éxodo, los hechiceros y los adivinos replicaban los milagros que hacía Moisés con la vara de Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Satanás puede replicar esas cosas? Sí. ¿Satanás puede de verdad meterse en eso? Sí. Lo que quiere es distraer tu atención del Dios divino y único sanador. Así que con mucho temor quiero solo exhortarte a tener mucho cuidado de verdad y discernir y pedirle a Dios el Espíritu Santo para que te dé discernimiento de a dónde te acercas y de todas estas cosas que están diciendo. Porque si eso fuera así, estos hombres estarían con los hospitales y visitando los hospitales. ¿Quién soy yo, mi hermano, para decirle a Dios que acceda a mis demandas y haga mi voluntad de sanar a quien a mí realmente me importa? ¿Quién soy yo para que Él haga mi voluntad? ¿Por qué mejor no oramos que como Cristo nos enseñó que se haga su voluntad en el reino, en el cielo, también aquí en la tierra? ¿Por qué no oramos que Dios, el único Jehová Rafa, Dios sanador, opere en la voluntad de mi hermano o mi hermana en la situación en la que está experimentando para que sea glorificado en Él? ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo oramos pidiéndole a Dios que quite algo que Él usó para atraer a esa persona a Él. ¿Puedes ver eso? Así que el don de sanidad, sí, opera, pero Dios lo pone en alguien y lo usa como un instrumento y luego se lo quita. Y luego la varita ya no le sirve al Señor. El pastor, el joven, el vecino, el que quieras. Y ten mucho cuidado, mi hermano, y te lo voy a pedir con todo mi amor y encarecidamente. Cuidado cómo oras y la manera en la que expresas. Porque yo te hago esta pregunta y contéstamela con todo amor y con toda sinceridad. Tú, si estarías enfrente del rey
o ahora va a ser rey, pero o de la reina de Inglaterra, ¿le declararías lo que ella tiene que hacer? Sea honesto. Te pones enfrente de la reina y le dices, yo decreto que tú vas a hacer, lo haría, sea honesto, ¿lo harías? ¿Por qué te pones delante del Rey de Reyes a decretar lo que él tiene que hacer? O sea, ¿quién soy yo para decirle a él que tiene que acceder a mis demandas cuando yo le declaro las cosas? ¿Quién soy yo? ¿Cuándo viste declarar a Jesucristo? Abre la Biblia. Cristo todo el tiempo está comunicándose con el Padre y diciendo que se haga tu voluntad. Intercediendo, sí Señor, que tú te glorifiques. Los dones del Espíritu, acabamos de ver, son para exaltar a Cristo, no para declarar lo que yo quiero. Tengo que tener mucho cuidado con mi oración en la manera en la que la manifiesto, porque Dios no es mi sirvienta. ¿Qué pasa si tú declaras y tú decretas y no se hace lo que tú hiciste? ¿Cómo vas a dejar a Dios? ¿Qué pasa si no se hace? Por eso es fantástico poder decir que se haga tu voluntad. Manifiestas estas cosas que están sucediendo para que tú te reveles en la circunstancia que está pasando este hermano o esta hermana y que se haga tu voluntad en ellos, Señor. Y que tú te has exaltado. Utilízanos, Señor, como un instrumento de tu amor para poder llevar a esta persona a tus pies, para que pueda ver al único de verdad que tiene poder intercesor para hacer milagro de sanación. Oh, eso es distinto a que yo le diga a Dios qué es lo que tiene que hacer. Porque si yo digo lo que él tiene que hacer y no se hace, de verdad, ese hermano ya lo perdiste. Si tú dices, declaro y decreto esto y no sucede, este hermano no va a creer en el Dios sanador. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, como ejemplo, aquí mismo, yo conozco varios hermanos aquí en esta iglesia de Calvary Chapel Español, que la intercesión del Señor en el diagnóstico de cáncer fue fantástica. De estar en estado 3 de cáncer, fueron sanados. Conozco hermanos que han tenido un accidente donde se le quebró literalmente hasta la pluma. Y el médico dijo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Despegados los intestinos, rotos los cestos, todo lo que te puedas imaginar. Y Dios le restaura a esa persona. Y la persona no cree en Dios. Y Dios le muestra el don de sanidad a otra persona que tiene un accidente y tú puedes ver que en el accidente uno murió y el otro no. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano. Él es soberano. Él sabe por qué hace las cosas. Yo no tengo que decirle a Él, solamente tengo que confiar en que Él tiene el poder. Y en eso entonces mi don de fe y mi don literalmente de discernir que Él es el que es, pues me lleva a un punto de confiar, ¿no? Así que el otro don es el don de milagros. La palabra literal milagro es la misma palabra para poder, que es la palabra para dunamis. Y esta palabra literalmente lo que quiere decir es un acto sobrenatural, literal, para poder hacer prodigios y maravillas. ¿Qué quiero decir? ¿Creemos en los milagros? Sí, claro. ¿Creemos que ese don está activo? Por supuesto que sí, pero es lo mismo. Dios opera cuando Él quiere y como Él quiere. Él es el que da, lo leímos aquí, 1 Corintios 12:11. Él opera y los da como es su voluntad. Ahora hay ejemplos. Un milagro para que lo puedas ver, pues la resurrección. Un milagro para que lo puedas ver, bueno, las situaciones financieras, la salvación de mi esposa. Un milagro, Elías, ¿te acuerdas la historia de Elías? Peleando con 450 profetas de Baal y lo reta, órale, haz tú el holocausto. Ponle leña, no le prendas fuego y ora al Dios del fuego, que ese es tu Dios, y que haga quemado ese animal, que haga ese holocausto, dale. Y no pudieron. Y Elías viene y dice, déjame hago lo mismo, y pone también un animal, lo pone en el altar, le hace una zanja y le dice a los hermanitos, traigan muchísima agua, bañen todo el animal de agua, y llenen todo esto así, la cerca de agua. Y entonces, usted te puedes imaginar que no hay cerillo que prende esa vaina. Y cuando oró, Señor, muéstrales que hay Señor Dios en Israel. Del cielo cayó fuego, ¡fua! Y quemó ese holocausto. Hay milagros. Conocemos hermanitas, seguro, tú tienes alguna por ahí que el doctor dijo, ella no puede tener hijos, es estéril. Y tuvo un hijo. Eso es un milagro. ¿Y por qué otras no? Pues porque Dios es soberano. Él opera según su voluntad. Ahora el don de profecía. La palabra profecía es la palabra profetaya.
Y esto literalmente lo que quiere decir es exhortación. O sea, no se trata de adivinar el futuro. La profecía es exhortación a través de lo que Dios ya ha dicho y que está puesto aquí en su palabra y se ha de cumplir. Cuando yo exhorto a la congregación o a un hermano con algo que está puesto aquí y edifica la iglesia a través de la exhortación, esa es palabra profética. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, Jonás. El capítulo 3 de Jonás, en el Antiguo Testamento, él vino a profetizar lo que iba a suceder al pueblo de Nínive si no se arrepentían, y era total destrucción, y estaba profetizando. Así que el creyente recibe una palabra de aliento de la Biblia que comunica de acuerdo a la Escritura como una exhortación. Y luego nos vamos ya al último de los que voy a decir, y es el discernimiento de espíritus. La palabra espíritu es la palabra pneuma, que es aliento. En hebreo es ruach, en griego es pneuma. Y esto quiere decir esta manifestación literal, otra vez, sobrenatural. Esto no es algo que yo pueda hacer sin la intervención del Espíritu Santo. Estos son dones sobrenaturales. Y esto es así. Es discernir como si algo en realidad opere del Espíritu que Dios me muestra qué es. ¿Cómo lo quiero explicar? Cuando Pablo se da cuenta de esta mujer que está anunciándoles, ¿te acuerdas? Y él dice que ella tiene espíritu de adivinación. O como cuando Juan escribe en 1 de Juan 4:1 que dice, amados, no creas a todo espíritu. Prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, si alguien está diciéndote cosas aquí, y entonces nos tratamos y que no está aquí, mi hermano, si es bíblico no es nuevo. Y si es nuevo no es bíblico. Si no está aquí, pues no está. Pero si está aquí, en realidad discierne si estas palabras son del Señor y apuntan a Cristo. Ahora, el último no lo voy a leer, que es el género de lenguas. El capítulo 8, el capítulo 9, perdón, el verso 8 y el verso 9 que habla de hablar en lenguas y la interpretación de las lenguas, Pablo ocupa todo un capítulo 14. ¿Para qué le entramos hoy? En 2 semanas vamos a estudiar todo el capítulo 14 y vamos a estar navegando de todo lo que tiene que ver con las lenguas. Así es que estos 2 versitos los vamos a saltar y vamos a ir entonces hacia el final. Este pueblo, esta iglesia de Corinto, no desconoce los dones de manifestación. Estos dones de manifestación, de manera que se manifiestan sobrenaturalmente, ellos saben, pero ellos abusan, no han tenido orden, no tienen balance, no tienen equilibrio. Y ellos están abusando porque ellos no han entendido que la distribución es en orden y depende únicamente del Espíritu, y eso nos deja ya en el último punto. El propósito es considerar las prioridades. En 1 de Corintios capítulo 12 vamos a leer desde el verso 12 hasta el 27 y leo para ti. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie le dijera, porque yo no soy mano, no es parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No es por eso que deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, yo no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, hey, yo no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles,